Hola curiosos. Hola curiosas. Gabriel García Márquez, conocido cariñosamente como Gabo, se destaca como uno de los escritores más influyentes y admirados de la literatura universal. Su vida y obra manifiestan un profundo vínculo con la cultura hispanoamericana, el realismo mágico y las realidades políticas y sociales de su época. Exploraremos su trayectoria a través de las principales etapas de su vida. Hoy, quiero saber... ¿Quién fue Gabriel García Márquez? Formación escolar. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, Colombia. Pasó sus primeros años viviendo con sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán, quienes marcaron profundamente su imaginación con relatos sobre la Guerra de los Mil Días y leyendas locales. Este entorno influenció notablemente su estilo narrativo posterior. A los 12 años, obtuvo una beca para estudiar en un internado en Zipaquirá, cerca de Bogotá. Allí desarrolló su amor por la lectura, sumergiéndose en las obras de Julio Verne y Alejandro Dumas. Aunque tímido y reservado, destacó por sus habilidades deportivas, llegando a ser capitán del equipo en varias disciplinas como fútbol y atletismo. Estudios superiores y primeros trabajos. En 1947, García Márquez ingresó a la Universidad Nacional de Colombia para estudiar Derecho, aunque nunca terminó la carrera. Su verdadera pasión era la literatura, lo que lo llevó a dedicarse al periodismo. Comenzó escribiendo para varios periódicos, donde mostró su capacidad para relatar historias con profundidad social y política. Durante esta etapa, vivió el impacto del Bogotazo en 1948, tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este evento marcó profundamente su visión política y fue el inicio de una serie de experiencias que influirían en sus obras literarias. Vida personal y pública. Gabo se casó con Mercedes Barcha en 1958, con quien tuvo 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Su relación fue fundamental para su estabilidad emocional y profesional. A pesar de las dificultades económicas iniciales, Mercedes siempre apoyó sus proyectos literarios. Sobre su vida pública, García Márquez se convirtió en una figura destacada no solo por su literatura, sino también por sus ideales políticos. Fue amigo cercano de Fidel Castro y defensor de la Revolución cubana, aunque mantuvo una postura crítica hacia los regímenes socialistas que visitó. Creaciones literarias. Su obra más emblemática es 100 años de soledad, publicada en 1967. Esta novela representa un hito de la literatura al combinar elementos mágicos con relatos profundamente humanos. Traducida a más de 25 idiomas, ganó múltiples premios internacionales y consolidó a Gabo como un maestro literario. Otras obras importantes incluyen El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera. Cada una refleja aspectos únicos de la cultura hispanoamericana y temas universales como el amor, la violencia y la corrupción política. Opinión de la crítica. La crítica ha elogiado ampliamente la capacidad de García Márquez para capturar la esencia cultural hispanoamericana, mientras aborda temas políticos y sociales complejos. Aunque algunos lo acusaron de usar su literatura como vehículo político, el autor defendía que el deber del escritor revolucionario era escribir bien, antes que ser propagandista. Visión del mundo y política. Tenía una ideología marcada por el socialismo democrático. Creía en un mundo más igualitario, pero nunca militó formalmente en partidos políticos. Actuó como mediador en conflictos colombianos e internacionales, mostrando un compromiso activo con las causas sociales. Premios obtenidos. Entre los numerosos reconocimientos que recibió, destacan: Doctorado honoris causa por la Universidad de Columbia, 1971. Premio Rómulo Gallegos, 1972. Premio Nobel de Literatura, 1982. Condecoración Águila Azteca, México, en 1982. Curiosidades desconocidas. Gabo era supersticioso. Necesitaba una flor amarilla en su escritorio para escribir. Además, tardó décadas en completar algunas obras, debido a su creencia de que las ideas mejoraban con el tiempo. Por ejemplo, 100 años de soledad tomó 18 años en ser finalizada. Curiosamente, envió solo la mitad del manuscrito a la editorial porque no tenía dinero suficiente para enviarlo completo. También rechazó adaptar 100 años de soledad al cine, porque temía que perdiera su esencia. Sin embargo, Netflix ha hecho su propia adaptación de esta obra, porque parece que el autor no dijo nada en contra de una versión seriada.
Infancia. La niñez de Gabriel García Márquez tuvo un impacto fundamental en su escritura, moldeando tanto su estilo narrativo como los temas recurrentes de su obra. Creció en Aracataca, Colombia, en el hogar de sus abuelos maternos, quienes fueron las figuras más influyentes en sus primeros años. Este entorno único, lleno de historias reales y fantásticas, se convirtió en la base del estilo conocido como realismo mágico, que caracteriza gran parte de su literatura. Las influencias familiares. El abuelo, Nicolás Márquez Mejía. Veterano de la Guerra de los 1000 días, su abuelo era un narrador excepcional, que le transmitió un profundo sentido de la historia y la justicia social. Le contaba historias sobre la violencia política en Colombia, como la masacre de las bananeras, y le enseñó lecciones éticas que marcaron su visión del mundo. Una frase recurrente del abuelo, "No te imaginas cuánto pesa un muerto", influyó en los temas de culpa y responsabilidad que aparecen en novelas como 100 años de soledad. La abuela, Tranquilina Iguarán. Era una fuente inagotable de relatos mágicos y supersticiones. Narraba historias sobre fantasmas y presagios con tal naturalidad que García Márquez aprendió a integrar lo extraordinario como parte de lo cotidiano. Este enfoque fue clave para el desarrollo de su propia versión del realismo mágico, donde lo fantástico se presenta como algo normal y plausible. El entorno y su influencia. Aracataca, su pueblo natal, con su atmósfera tropical y sus conflictos políticos, inspiró el escenario ficticio de Macondo en 100 años de soledad. Las experiencias vividas allí, como el calor sofocante y las dinámicas sociales locales, se reflejan en las descripciones detalladas y sensoriales de sus obras. Colombia y su contexto político. Su infancia transcurrió en un país marcado por tensiones políticas y violencia. Este ambiente influyó en su interés por explorar temas como la injusticia social, la corrupción política y los ciclos históricos recurrentes. Impacto en su obra. La combinación de las historias del abuelo y las narraciones mágicas de la abuela dieron lugar a una fusión única entre lo real y lo fantástico. Esto se convirtió en el sello distintivo del autor. La casa familiar en Aracataca fue su constante fuente de inspiración. Durante años intentó escribir sobre ella, hasta que finalmente encontró el tono adecuado para 100 años de soledad, para recrear la atmósfera mágica y decadente que recordaba. El sentido ético inculcado por su abuelo se tradujo en personajes complejos, que enfrentan dilemas morales profundos, mientras que la influencia de su abuela enriqueció sus relatos con elementos míticos y sobrenaturales. En resumen, la infancia de Gabriel García Márquez no solo definió su estilo literario, sino también los temas centrales de su obra. La riqueza narrativa que absorbió desde niño le permitió crear un universo literario único que sigue cautivando a lectores de todo el mundo. Influencias literarias. William Faulkner. La creación del condado ficticio de Yoknapatawpha por Faulkner inspiró a García Márquez a desarrollar Macondo, el escenario central de muchas de sus obras. La atmósfera decadente y la complejidad narrativa de Faulkner influyeron profundamente en 100 años de soledad y otras novelas. Ernest Hemingway. García Márquez admiraba la técnica precisa y la disciplina narrativa de Hemingway. Aprendió a valorar la economía del lenguaje y el enfoque en los detalles esenciales para construir historias memorables. James Joyce y Virginia Woolf. Ambos autores influyeron en su uso del monólogo interior como técnica narrativa, especialmente evidente en su primera novela, La hojarasca. García Márquez prefería el tratamiento introspectivo de Woolf sobre el de Joyce. Franz Kafka. La lectura de La Metamorfosis marcó un punto de inflexión en su vida. Según confesó, al leer la primera línea, al despertar Gregorio Samsa, descubrió que era posible escribir sobre lo absurdo y lo fantástico, lo que lo motivó a explorar nuevas formas narrativas. La poesía colombiana y griega. El movimiento poético Piedra y Cielo le permitió abandonar una retórica rígida para adoptar un estilo más fresco y metafórico. Además, las tragedias griegas, como las obras de Sófocles, influyeron en los dilemas éticos presentes en sus novelas. El Grupo de Barranquilla. Este círculo literario fue fundamental para su formación intelectual. Allí discutió ideas con otros escritores e introdujo elementos modernos en su narrativa. Realismo mágico hispanoamericano. Inspirado por autores como Jorge Luis Borges y Alejo Carpentier, García Márquez adoptó el concepto de lo real maravilloso para fusionar lo mítico con lo cotidiano, reflejando las complejas realidades sociales y culturales de la hispanidad. Contexto político.
Su experiencia con eventos históricos como el Bogotazo en 1948 y la masacre de las Bananeras influyó en sus temas recurrentes sobre la violencia, la corrupción y la lucha social. Estas influencias familiares, literarias y culturales no solo moldearon el estilo único del autor, sino que le permitieron crear un legado universal que trasciende fronteras y generaciones. Muerte y legado. Gabriel García Márquez falleció un 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, a los 87 años. Su legado sigue vivo, no solo a través de sus libros, sino también mediante museos dedicados a él, en Aracataca y México. Su influencia literaria redefinió el mapa cultural hispano. No seas egoísta y comparte con compañeros o amigos si esta información te ha parecido útil. Una suscripción no nos caería mal. Un me gusta sería grandioso y, oye, ¿un toque a la campanita? Ya te digo. Hasta muy pronto.